Gusto estar acá presentando y coordinando a nuestra disertante el día de hoy, los seminarios del MIGEM. Hoy nos visita Luciana Balboa. Luciana es licenciada en Biología y doctora de la Universidad de Buenos Aires, estimo, y trabaja en el IMEX eh, y es investigadora adjunta de CONICET. Luciana y yo nos conocemos hace un rato largo, en un viaje, en un congreso. Ella siempre recuerda esa anécdota a la cual no me voy a referir, pero en ese momento ella era una promesa y estaba un poco nerviosa, va a su primera charla en un congreso internacional. Yo dije, relájate, que a vos te va a ir bien y vas a ver que esto va a ser el inicio de una gran carrera. Huelga decir que tuvo y tiene ya una gran promisoria carrera científica. Ella trabaja en algunos aspectos inmunes de la infección por Mycobacterium tuberculosis y últimamente se ha dedicado a algo que a los inmunólogos nos está costando meternos y que ella tuvo la valentía de hacerlo, que es el inmunometabolismo. Cómo el metabolismo influenciado por una infección puede tener injerencia en el sistema inmune y viceversa. No me acuerdo cómo se llama tu charla de hoy, pero es sobre inmunometabolismo, Mycobacterium tuberculosis y sistema inmune. Un gusto, Luciana, y gracias por aceptar la invitación. No, bueno, gracias a vos, Guille, gracias por la presentación y bueno, gracias a todos. La verdad que bueno, es tal cual como dijo, mientras voy aprovechando para compartir. Es tal cual como dijo Guille, siempre recuerdo, porque para mí fue muy significativo, porque era la primera charla que me tocaba dar como speaker, digamos, y bueno, obviamente había algo de nervios ahí, pero bueno, siempre es muy bueno para investigadores jóvenes que haya también investigadores más senior alentando y que no se dé esa situación por ahí de que ocupan lugares, digamos, de manera eterna, sin... Hola, hola. Ah, creo que escucho un eco. A ver ahora. Ahí está. Bueno, así que nada, muy agradecida, la verdad que muy contenta también de estar con ustedes. Y bueno, la idea para hoy es un poquito que les cuente sobre los resultados que estuvimos teniendo en el laboratorio estos últimos años. Voy a tratar de referirme más que nada a lo nuevo, a lo no publicado, así que algunas cosas por ahí no están del todo cerradas, probablemente puedan servir como insumo para el debate y tal vez, quien dice, para empezar alguna colaboración. Nosotros estamos siempre dispuestos y ávidos de colaborar con otros investigadores. Bueno, como dije Guille, me voy a enfocar en todo lo que es aspectos del inmunometabolismo en la infección por Mycobacterium tuberculosis. A ver, mira, esto lo probamos y andaba, ahí está. Entonces, bueno, básicamente voy a dar una muy breve introducción sobre tuberculosis, simplemente para recordar. Yo siempre me gusta empezar recordando y enfatizando que la tuberculosis es un problema, un desafío sanitario a nivel global actual, digamos. Lejos está de ser un problema superado o del pasado o con pocos casos. La tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa causada por una bacteria que es Mycobacterium tuberculosis, que afecta principalmente los pulmones, pero no solamente los pulmones, potencialmente puede infectar cualquier órgano del cuerpo. Perdón, no lo dije, pero si me quieren interrumpir para hacer preguntas, a mí no me molesta en absoluto. Lo único que directamente abran el micrófono porque yo ya no veo a nadie. Así que por mí pueden interrumpirme sin ningún tipo de problema, preguntar, comentar, no hay ningún problema. Bueno, como les decía entonces, esta enfermedad causada por esta bacteria, que es Mycobacterium tuberculosis, fíjense que en 2021 ha causado más de 10 millones de casos en todo el mundo, con más de 1,5 millones de muertos en todo el mundo. El impacto es muy fuerte, habiendo ahora, digamos, habiéndonos recompuesto de la situación de la pandemia del coronavirus, la tuberculosis vuelve a posicionarse como la primer causa de muerte a nivel mundial debido a un único agente infeccioso. En nuestro país, en ese mismo año, en 2021, tuvimos unos 14.000 casos nuevos, y fíjense que tal vez lo que es un poquito más alarmante es que la incidencia de los últimos casos está yendo en aumento. Ahí está. Así que bueno, esto un poco les da la justificación y los argumentos como para entender por qué varios de nosotros seguimos insistiendo en el estudio para tratar de entender un poquito mejor cómo podemos defendernos de esta infección.
Esta infección es bastante compleja porque tiene la característica de establecerse de manera crónica. Es decir, que la bacteria sobrevive periodos muy largos de tiempo, especialmente dentro de macrófagos de los humanos, y tiene numerosos mecanismos, tanto de evasión como de supresión de la respuesta inmune. Entonces, en esta, digamos, interacción crónica que se da entre el patógeno y las células de la respuesta inmune, también se establece un extenso remodelado a nivel metabólico. Y ese remodelado metabólico ocurre ya sea en el patógeno, ¿sí?, que es un aspecto del cual yo no me voy a referir mucho en esta charla, pero también ocurre a nivel de las vías metabólicas del hospedero, ¿sí? En particular de los macrófagos, que como dije, es su principal nicho en donde reside la micobacteria. Es un patógeno eminentemente intracelular. Y nosotros en nuestro grupo de trabajo, con mis primeros estudiantes que empecé a dirigir hace unos añitos, trabajamos bastante en dilucidar cómo la infección podía llevar a cambios metabólicos en los macrófagos, particularmente llevándolos al perfil de foamy macrophages, que son macrófagos que acumulan cuerpos lipídicos, y más recientemente empezamos a estudiar cómo la infección impactaba a nivel de la glicólisis de los macrófagos e incluso más recientemente de las células dendríticas también. Y este va a ser un poquito, el aspecto de la glicólisis, este va a ser un poquito el foco de la charla que les quiero dar hoy. Entonces, bueno, me veo obligada a introducir un poco qué es el inmunometabolismo. Voy a emitir. El inmunometabolismo es un campo de estudio que se ha revitalizado bastante en estos últimos 30 años y que tiene que ver con cómo las vías metabólicas pueden impactar y determinar las funciones efectoras de las células de la respuesta inmune. Básicamente hay como tres formas en las cuales el inmunometabolismo impacta y determina estas funciones efectoras. Hay dos que son bastante obvias, que tienen que ver con la distribución y la generación de energía y también de biomasa, ¿no? Obviamente, enzimas metabólicas y metabolitos que van a participar de la generación de energía o de la generación de macromoléculas son necesarios y determinan las funciones efectoras de las células de la respuesta inmune. Pero también hay otro aspecto que es el que ahora tomó como más auge y es el que realmente hizo explotar el campo y que tiene que ver con cómo las enzimas metabólicas y los metabolitos participan como moléculas de señalización y de ese modo abren todo un nuevo, digamos, paraguas y espectro de posibilidades de modulación sobre las respuestas de las inmunes que realmente cada vez se está explorando más y más. En lo que respecta al inmunometabolismo, digamos, de macrófagos, ustedes saben que de manera súper reducida, digamos, uno podría hablar de dos fenotipos extremos de macrófagos, que son los macrófagos M1 o fuertemente proinflamatorios y microbicidas, o los M2 que son de corte más tipo regulatorios. Hay distintos perfiles metabólicos que se han asociado al establecimiento de estos dos tipos de programas de activación, y en el caso de los macrófagos M1, el programa de activación predominante es el glicolítico. Lo que se vio para estos macrófagos es que cuando toman glucosa del medio y la derivan a piruvato, fundamentalmente la llevan hacia lactato, en lo que conocemos, el proceso que conocemos como glicólisis, y esta glicólisis es aeróbica, es decir, ocurre en presencia de oxígeno. Y de manera concomitante a esta promoción, digamos, de la vía glicolítica, lo que se observó en estos macrófagos son ciertas interrupciones a nivel del ciclo de Krebs, que ocurre a nivel de las mitocondrias, que eso termina enlenteciendo la cadena de transporte de electrones de la membrana mitocondrial y entonces la generación de ATP mitocondrial. Entonces, los macrófagos de tipo proinflamatorio o M1 están caracterizados por una fuerte tendencia glicolítica y una baja respiración mitocondrial. Y todo esto está coordinado por este factor HIF1-alfa, que es un factor de transcripción súper importante, del cual me voy a referir en la charla de hoy, que de alguna forma promueve este perfil metabólico. Y bueno, ¿qué es lo que obtienen los macrófagos adoptando este perfil metabólico? Bueno, lo que obtienen es ATP de manera rápida, aunque en cantidades más limitadas, pero a su vez, como la glicólisis, no está ilustrado en las figuras, ¿no? Pero como la glicólisis está asociada a numerosas otras vías metabólicas que llevan a la síntesis de macromoléculas como nucleótidos, lípidos, también alimentando y retroalimentando la glicólisis, estos macrófagos lo que obtienen es
la posibilidad de poder tener precursores para la biosíntesis de macromoléculas, aspecto que es súper necesario para células que están en un proceso de activación o incluso de proliferación. Por el otro lado tenemos, como decía, los macrófagos M2, más de tipo regulatorios, y en estos macrófagos lo que se observó desde el punto de vista metabólico es que tienen un metabolismo más sesgado hacia todo lo que es respiración mitocondrial. Tienen funciones bioenergéticas de la mitocondria mucho más activas, que incluyen la oxidación fosforilativa, producción de ATP a nivel mitocondrial, y la beta-oxidación de ácidos grasos. Entonces estos macrófagos producen altos niveles de ATP, pero de manera más diferida en el tiempo, ¿sí? No es una síntesis tan rápida como la de la glicólisis, y esto sería como compatible con sus funciones efectoras que son a más largo plazo, ¿sí? Funciones de reparación, remodelación tisular, etcétera, etcétera. Desde el punto de vista del control de la micobacteria, los macrófagos M1 proinflamatorios están asociados al control de la carga bacilar intracelular, mientras que los de tipo más regulatorios están más asociados a lo que es la persistencia de la micobacteria en su forma intracelular. Bueno, nosotros en nuestro laboratorio desde hace unos añitos empezamos a estudiar bastante un modelo, digamos, del microambiente de la tuberculosis a partir de muestras de efusiones pleurales o derrames pleurales de pacientes con tuberculosis. Los derrames pleurales básicamente constituyen la acumulación o se forman por la acumulación anormal de fluido en el espacio pleural. Nosotros cuando obtenemos los derrames de los pacientes, esos derrames tienen componentes celulares, que van a ser las células que están en la cavidad pleural, y un fluido que nosotros lo separamos de los componentes celulares, y ese fluido, esa fracción acelular, es la que nosotros empleamos en general como modelo del microambiente tuberculoso que uno puede hallar en una cavidad humana, ¿sí? Y hemos trabajado bastante utilizando este modelo, y bueno, este tipo de efusiones o derrames pleurales ocurre en hasta el 30% de pacientes con tuberculosis, y es más frecuente en pacientes coinfectados, tuberculosis VIH. Y en el marco de esta coinfección, uno de los aspectos que nosotros digamos, identificamos hace unos años tiene que ver con que la exposición de macrófagos con el derrame pleural tuberculoso, con la fracción acelular del derrame pleural tuberculoso, promovía la generación de estas prolongaciones de actina que son capaces de conectar distintos macrófagos, ¿sí? Son nanotúneles, y lo que nosotros demostramos es que estos nanotúneles que se inducían en respuesta al microambiente tuberculoso hacían de vía, de canal, mediante el cual viajaban partículas virales del VIH. Entonces es como que tratamos de proveer una explicación alternativa al conocido sinergismo que ocurre entre estos patógenos. Pero también nos abocamos bastante a estudiar cuál era el impacto para el macrófago, el impacto a nivel metabólico de estar en contacto con el microambiente de la tuberculosis, que como dije, repito, lo imitamos usando estas efusiones pleurales de pacientes con tuberculosis. Y en ese punto publicamos dos trabajos referidos a todo el estudio de cómo estos derrames pleurales inducían las acumulaciones de cuerpos lipídicos en los macrófagos, llevándolos al perfil Foamy, y cómo distintas vías de señalización eran capaces de armar o desarmar estas inclusiones lipídicas. Pero el trabajo que da lugar un poquito y sienta las bases para lo que les quería mostrar hoy es este de acá, que es el último que publicamos referido a estos temas, en el cual describimos que hay lípidos que están en las efusiones pleurales, en los derrames pleurales, lípidos que son capaces de inhibir la actividad de HIF1-alfa en los macrófagos, y recuerden que HIF1-alfa yo les había dicho que era clave para gatillar toda la respuesta glicolítica, y eso genera macrófagos con una menor capacidad glicolítica y una mayor susceptibilidad al crecimiento intracelular de Mycobacterium tuberculosis. Entonces, en este trabajo nosotros lo que llegamos a describir es que esos lípidos correspondían a ácidos grasos poliinsaturados. Y hasta ahí habíamos llegado. Entonces, lo que nos propusimos a partir de este trabajo es tratar de dilucidar, de identificar cuáles serían o qué lípidos candidatos podrían estar mediando este efecto de inhibir la actividad de HIF1-alfa y de generar macrófagos menos glicolíticos y menos microbicidas. Entonces, en ese sentido, lo primero que hicimos fue hacer estudios de lipidómica
empleando la fracción enriquecida en ácidos grasos poliinsaturados de derrames pleurales de pacientes con tuberculosis, que son los que están en rojo, y pacientes sin tuberculosis, o sea que tienen otras etiologías asociadas. Nosotros, esto una aclaración que hago, no tenemos obviamente muestras de derrame pleural de personas sanas, porque si no, no se les acumularía ese líquido, no habría nada que sacar. Estas son todas extracciones, colecciones de derrames con fines terapéuticos de personas que se les tiene que sacar porque ya no pueden respirar. Y luego nosotros sabemos cuál fue la etiología asociada a esa pleuresía que fue drenada. Entonces tuvimos algunos casos de derrames por otras causas no tuberculosas. Cuando hicimos los análisis de lipidómica de estos derrames pleurales, encontramos que había 4 lípidos, que son estos que están aquí y estos que están aquí marcados en rojo, que eran más abundantes en los derrames pleurales de pacientes con tuberculosis. Básicamente eran protectina DX, resolvina D5, 7-marecina R1 y 18-EP. Y estos 4 lípidos, para nuestra sorpresa, cuando nos fuimos a buscar quiénes eran lípidos que estaban todos en algún punto relacionados y todos provenían del ácido graso omega 3 y todos habían sido agrupados en una familia de lípidos recientemente caracterizada que se llama la familia de mediadores lipídicos proresolutivos. Es una familia de lípidos que se descubrió hace no tanto y que realmente transformó la forma en la que entendemos la resolución de la inflamación. Antes, la resolución de inflamación se creía que era simplemente un mero antagonismo a la inflamación, o sea, como si fuera una especie de reflejo a la inflamación. Ahora se sabe que la respuesta prorresolutiva es un mecanismo activo, ¿sí? Y que estos lípidos prorresolutivos juegan un rol fundamental en gatillar todo lo que es la respuesta prorresolutiva. Bueno, para nosotros, desde el punto de vista de nuestro trabajo, siendo que estos lípidos en la literatura habían sido asociados con respuestas de tipo antiinflamatorias, tenía un poco de sentido que puedan llegar a estar involucrados en atenuar el perfil proinflamatorio de los macrófagos y por ende su glicólisis. Pero bueno, para realmente demostrarlo, lo que hicimos fue comprar los 4 lípidos en sus formas sintéticas y los probamos in vitro. Probamos, cuando los testeamos en dosis fisiológicamente relevante, la capacidad de estos lípidos de inhibir la glicólisis, que la medimos como la liberación de lactato, de macrófagos M1. Cuando hicimos esto, encontramos que 2 de estos lípidos, que son resolvina D5 y 18-EP, eran capaces de inhibir la actividad glicolítica de los macrófagos, al igual que lo hacía el derrame pleural tuberculoso. Aquí también lo pueden observar. Y haciendo un estudio complementario, del cual les voy a hablar un poquito más adelante, en el que podemos determinar dependencias relativas de las vías metabólicas mediante citometría de flujo, también pudimos observar que la exposición de macrófagos M1 a resolvina D5 o a 18-EP inhibía la capacidad glicolítica de estos macrófagos. Es decir, que tanto resolvina D5 como 18-EP eran capaces de recablear el metabolismo de los macrófagos M1 y alejarlos de su perfil glicolítico. Lo mismo que veíamos cuando poníamos los macrófagos en contacto con el derrame pleural tuberculoso. Yo ahora, por una cuestión de tiempo, me voy a referir a todo lo que estuvimos estudiando en relación al mecanismo de acción de resolvina D5 y no tanto de 18-EP, porque además lo tenemos mucho más en pañales. Así que bueno, traje más que nada, me voy a referir de ahora más solamente a resolvina D5, que es uno de estos 2 lípidos posiblemente candidatos. Bueno, lo primero que vimos es entonces, reconfirmamos el efecto de resolvina D5 cuando lo adicionamos a macrófagos M1, baja la capacidad glicolítica, baja también la expresión de GIF1-alfa, que yo les decía, este factor de transcripción clave para gatillar la glicólisis. Y dado que se sabe en literatura prácticamente nada de este lípido, la resolvina más estudiada es la resolvina D1, pero esta en particular, la D5, realmente no se sabe casi nada. Lo único que teníamos a mano, que se sabía en literatura con respecto a este lípido, es que ligaba y gatillaba a través de el receptor GPR32. Entonces lo que hicimos fue comprar anticuerpos neutralizantes para GPR32, y lo que vimos es que efectivamente si bloqueábamos GPR32 se inhibía el efecto que estaba mediando la resolvina D5 sobre la producción de lactato y sobre la expresión de GIF1-alfa, ¿sí? Entonces la resolvina D5 a través de GPR32 estaba induciendo este cambio metabólico en los macrófagos. Ahora bien, como esta resolvina, yo les decía,
en literatura está asociada a la activación de procesos prorresolutivos, quisimos saber si estos macrófagos M1 adoptaban realmente características más de tipo prorresolutivas cuando estaban en contacto con la resolvina D5. Entonces evaluamos la capacidad de ferocitosis de estos macrófagos, es decir, de capturar, en este caso, neutrófilos apoptóticos, y vimos que cuando los macrófagos M1 se exponen a la resolvina, aumenta la capacidad ferocítica, también aumenta la expresión de receptores esferocíticos como MERTK, y también aumenta la síntesis de citoquinas antiinflamatorias, en este caso como IL-10. En forma concomitante con este incremento de las características prorresolutivas de los macrófagos, lo que se resentía o bajaba era las capacidades proinflamatorias de estos macrófagos TM1. Y eso lo vimos ya que determinamos la liberación de IL-1-beta, una molécula eminentemente proinflamatoria, y está disminuida en estos macrófagos expuestos a la resolvina D5, y la cantidad de bacteria alojada de forma intracelular en los macrófagos M1 expuestos a la resolvina D5 también estaba incrementada, es decir, que su capacidad microbicida se veía inhibida. Y en relación a eso, lo que hicimos fue también determinar la activación de autofagia en estos macrófagos, ya que se sabe que la activación de autofagia es uno de los mecanismos que usa el macrófago para eliminar a las bacterias intracelulares. Fíjense que Mycobacterium tuberculosis, entre muchas de los mecanismos que despliega, uno de ellos tiene que ver, o unos cuantos de ellos tienen que ver con inhibir la fusión fago-lisosomal. Entonces, para el macrófago, envolver ese fagosoma con otra envoltura, que en este caso sería el autofagosoma, que sea capaz de unirse a lisosomas y ser digerido, es una forma que tiene como de superar estos mecanismos de evasión que ejerce a nivel de la membrana fagolisosomal. Entonces, bueno, la activación de la autofagia en general se asocia con el clearance de micobacterias. Y los macrófagos M1 de hecho activan bastante autofagia. Sin embargo, cuando estos macrófagos son incubados con la resolvina D5, la activación de autofagia cae, lo cual podría explicar que sean menos microbicidas. Bueno, yo les había contado también que cuando nosotros empleábamos el derrame pleural tuberculoso, veíamos inhibida la actividad de HIF-1 alfa. Entonces lo que intentamos ver es si realmente estabilizando la expresión de HIF-1 alfa, empleando DMOC, que es una molécula que estabiliza los niveles de HIF-1 alfa en las células, si lográbamos rescatar el fenotipo M1 de los macrófagos expuestos a la resolvina D5. Y lo que vimos es que sí. Si nosotros le agregamos el estabilizante HIF-1 alfa, recuperamos la actividad glicolítica, recuperamos el fenotipo proinflamatorio, recuperamos la capacidad de contención de las micobacterias intracelulares y se inhibe, en cierta forma, la adquisición de características prorresolutivas, ¿sí? Pero bueno, hasta acá era todo bastante como in vitro, de, bueno, ponerle al macrófago la resolvina, ponerle el derrame pleural. Una de las preguntas que realmente teníamos es si todo esto que nosotros veíamos in vitro, es decir, que el derrame pleural es capaz de realmente remodelar el metabolismo M1 de los macrófagos, si tenía un correlato ex vivo. Y para eso hicimos uso de este kit que yo les comenté ya anteriormente que lo habíamos empleado, que se llama Zenith, que es un kit para ver metabolismo de manera de célula única, de single cell, desarrollado por un investigador argentino que en realidad está desarrollando sus actividades en Francia, en Marsella, que es Rafael Argüello. Él desarrolló este kit y bueno, mediante una colaboración con él, lo estamos implementando para evaluar cómo es el metabolismo de los macrófagos que habitan la cavidad pleural en el caso de los pacientes con tuberculosis. Entonces, en este caso, lo que estamos evaluando es la fracción celular de los derrames pleurales. Entonces, lo que hicimos fue, a partir de muestras, ya sea de derrame pleural como de sangre de pacientes, evaluamos en el gate de la CD14 cómo son sus vías metabólicas, empleando este kit, que no voy a entrar en detalle, pero si a alguien le interesa, luego lo podemos charlar. Y básicamente lo que vimos es que la capacidad glicolítica de las CD14 que están embebidas en la cavidad pleural, que están alojadas en la cavidad pleural, es mucho más baja respecto de las CD14 circulantes en los pacientes con tuberculosis.
Hasta ahora tenemos muy poquitas muestras, pero por ahora no vemos lo mismo cuando las CD14 provienen de pacientes de derrames pleurales que no son tuberculosos. Y algo muy interesante fue ver que pacientes, o sea, derrames pleurales de pacientes con tuberculosis, pero que ya están hace un tiempo bajo tratamiento, en esos casos se recupera la capacidad glicolítica de los macrófagos CD14 que recuperamos de la cavidad pleural, dándole en cierta forma una validación ex vivo a los resultados que nosotros veíamos. También pudimos verificar que en la CD14 de la cavidad pleural hay una alta expresión del receptor para la resolvina, GPR32, ¿sí? Comparado con muestras pareadas de sangre de CD14 de monocitos circulantes. Todo esto hasta ahora son, digamos, pocos casos que tenemos, es todo muy preliminar. Pero lo que también sí ya demostramos es que si nosotros tenemos macrófagos M1 a los cuales incubamos con los derrames pleurales, acá no es con la resolvina comercial, sino el derrame, y le ponemos anticuerpos neutralizantes de GPR32, vemos que se recupera la actividad glicolítica del macrófago y se recupera la expresión de HIF1-alfa. Entonces, de nuevo, dándole un poquito más de relevancia a los resultados que encontramos fundamentalmente in vitro. Entonces, bueno, como resumen de esta primera parte de la charla, lo que tenemos hasta el momento respecto de este proyecto es que Resolvina D5 es capaz de recablear, digamos, el metabolismo de los macrófagos M1, desmejorando el control de la carga basilar, y esto lo hace a través de el gatillado de GPR32 y la inhibición de HIF1-alfa. Y hasta tanto como nosotros sabemos, es la primera evidencia del rol de este lípido en tuberculosis, y en general una de las pocas evidencias de cómo actúa este lípido, porque ya les decía que es muy poquito explorado. Entonces, bueno, otro de los hallazgos importantes que tuvimos en este trabajo, que yo les dije que iba a ser un poquito el puntapié inicial de toda la charla de hoy, en donde pusimos mucho el foco en HIF1-alfa, fue ver qué pasaba cuando nosotros infectábamos ratones con Mycobacterium tuberculosis, pero a su vez a un grupo de ratones los tratábamos con justamente esta molécula de MOC que estabiliza, aumenta los niveles de HIF1-alfa. Y lo que nosotros vimos cuando hacíamos esto es que en tiempos tempranos encontrábamos que la carga basilar de los pulmones de estos ratones era menor cuando los ratones habían recibido DMOC, es decir, el estabilizante de HIF1-alfa. Y también veíamos que en el compartimento de los macrófagos alveolares, veíamos que había un switch metabólico desde un perfil más de tipo M2-like, o sea, más parecido a los que serían antiinflamatorios, a un metabolismo más de tipo proinflamatorio, en términos metabólicos, ¿no? Cuando los ratoncitos habían recibido DMOC, el estabilizante de HIF1-alfa. Pero lo que más nos llamó la atención de todo esto iba como en línea con todo lo que nosotros veíamos in vitro, ¿no? Sobre el rol de HIF1-alfa, cómo DMOC al estabilizarlo mejoraba la glicólisis, mejoraba la respuesta preinflamatoria, la capacidad microbicida, etcétera, etcétera. Pero nos llamó mucho la atención que todo esto ocurría en tiempos muy tempranos post-infección. Y esto nos llevó a plantear si podría haber también, aparte aplicando DMOC por vía sistémica, nos llevó a pensar si también podría haber algún rol de las células dendríticas, que tienen un rol clave en lo que es la iniciación y el orquestado, digamos, de la respuesta adaptativa, ya que ese es un punto, es un proceso que se sabe que en pacientes con tuberculosis está demorado. Entonces, para nosotros era un punto como súper importante para estudiar en el marco de esta infección. Y entonces lo primero que empezamos a hacer es ver qué pasaba desde el punto de vista metabólico con las células dendríticas humanas cuando se las exponía con Mycobacterium tuberculosis, en su versión ya sea viva o Mycobacterium tuberculosis en su versión irradiada. Y en ambos casos lo que vimos es que hay una clara inducción de la glicólisis, ya sea midiendo la liberación de lactato o el uptake de glucosa. Las dendríticas que estaban expuestas a la micobacteria, ya sea viva o irradiada, inducían glicólisis. Y eso lo vimos por distintas maneras. También veíamos que en forma concomitante con la inducción de glicólisis aumentaba la expresión de HIF1-alfa, aumentaban las expresiones de genes glicolíticos como la lactato deshidrogenasa,
y también mediante la tecnología Seahorse pudimos ver que la producción de ATP asociada a la glicólisis aumentaba en el caso de las dendríticas estimuladas con Mycobacterium tuberculosis. Estos resultados que les voy a contar ahora, en esta segunda parte que es de dendríticas, están en revisión, estamos en segunda vuelta de revisión en eLife, esperemos que en algún momento salga. Entonces, hasta acá lo que vimos es, bueno, hay una inducción de la glicólisis en respuesta a la micobacteria. También lo vimos utilizando, ya que teníamos este kit Zenith que nos permite ver a nivel single cell, quisimos ver si en el marco de células infectadas, si esta inducción se daba solamente en las que estaban efectivamente infectadas o también en las dendríticas bystander. Lo que vimos es en cualquiera de las dos hay una fuerte inducción de la vía glicolítica en los cultivos de las dendríticas infectadas, ya sean infectadas de forma directa o bystander. Entonces, bueno, ya que también habíamos visto que incrementaba HIF1-alfa, empezamos a indagar qué pasa en estas dendríticas si uno bloquea la activación de HIF1-alfa usando un inhibidor, que es este que dice acá PX. Lo primero que vimos es que al inhibir HIF1-alfa lográbamos inhibir la producción de ATP asociada a la glicólisis sin perturbar la producción de ATP asociada a la respiración mitocondrial. Y en términos del perfil de activación de la dendrítica, vimos que al inhibir HIF1-alfa había una leve, aunque no muy marcada, inhibición de la adquisición de algunos marcadores, pero que de todas maneras igual se adquirían respecto de los controles. Es decir, vimos una leve inhibición del fenotipo de activación, pero no muy marcada. Y en términos de si estas dendríticas podían ser capaces o no de activar linfocitos T, lo que hicimos fueron ensayos de proliferación autólogas con muestras de dadores que son PPD positivos, es decir, que responden a antígenos de las micobacterias. Lo que vimos es que estas dendríticas que tenían inhibido HIF1-alfa no tenían diferencias en su capacidad de polarización de distintos perfiles de clones T. Y esto al principio nos desilusionó bastante, pero después empezamos a pensar que, bueno, que para que una dendrítica realmente pueda activar un linfocito T, lo primero que tiene que hacer es migrar a ganglios linfáticos. Entonces empezamos a indagar sobre qué pasaba con las propiedades migratorias de las células dendríticas cuando se les inhibía HIF1-alfa. Entonces lo que vimos es que ya sea inhibiendo HIF1-alfa a través del uso de PX o inhibiendo directamente la glicólisis, en este caso la producción de lactato, utilizando oxamato que inhibe a la lactato deshidrogenasa, que es el último paso de la glicólisis, en cualquiera de los dos casos, usando un inhibidor o el otro, veíamos que se reducía drásticamente la capacidad quimotáctica de las dendríticas en respuesta a CCL21, que es una molécula que regula el homing a ganglios linfáticos, y también veíamos que bajaba la capacidad migratoria de estas células dendríticas en matrices de colágeno. Utilizando también un modelo in vivo de migración a ganglios linfáticos, lo que vimos es que las dendríticas que habían sido tratadas, ya sea con el inhibidor de HIF1-alfa o con el inhibidor de la glicólisis, tenían una menor capacidad de llegar a los ganglios linfáticos de los ratoncitos. Entonces, hasta acá lo que pensamos es, bueno, que la glicólisis mediada por HIF1-alfa es requerida para gatillar la migración de las células dendríticas a ganglios linfáticos. Lo mismo vimos cuando utilizamos otro modelo, utilizamos células dendríticas, pero en este caso murinas, infectadas con BCG. La BCG es la versión vacunal, digamos, que se usa, es la vacuna que se usa para protegernos de la tuberculosis. Voy a hacer acá un pequeño paréntesis para explicar algo que creo que es también muy importante, que tiene que ver con que ustedes podrán pensar, bueno, entonces tenemos una vacuna, no estamos tan mal. Bueno, la vacuna que nosotros que se aplica, que es esta vacuna, la BCG, que es una de las vacunas, si no la más antigua, que está actualmente en vigencia, tiene 102 años de implementación, digamos. Esta vacuna es súper importante y se aplica en países endémicos para proteger especialmente a los niños de formas muy peligrosas de la tuberculosis a nivel infantil, ¿sí? Es la primera vacuna que se lo da a cualquier niño que nace en nuestro país. Y tiene ese rol súper importante. Sin embargo, la eficacia de esta vacuna en poblaciones de adolescentes y adultos, y especialmente contra la forma pulmonar de la tuberculosis, que es la más frecuente, prevalente en población de adultos,
ahí su eficacia cae drásticamente. Esto explica por qué se está trabajando bastante en mejorar la eficacia de la BCG, especialmente en ese sector, en el de adolescentes y adultos, con lo cual quiero que quede claro que sí destaco la importancia porque protege a los niños, pero no nos alcanza para poder realmente tener un impacto que pueda mejorar digamos, la situación sanitaria que estamos experimentando en adolescentes y adultos. Bueno, utilizando entonces la BCG, que es la cepa vacunal, vimos que también si tenemos células dendríticas infectadas con BCG, a las cuales o no se las trata o se las trata con el inhibidor de PX, las marcamos cada una con un colorcito distinto y las inoculamos en los ratones, cuando las vamos a buscar a los ganglios linfáticos, las que llegan son predominantemente las que no habían sido tratadas con el inhibidor de PX. Es decir, que de nuevo reforzamos la idea de que PX realmente es requerido para promover la migración, perdón, PX no, HIF1-alfa, es requerido para promover la migración de las células dendríticas, en este caso infectadas con otra micobacteria que es la BCG. Y a su vez, en este caso, usando este modelo, pudimos ver también que esta llegada más rápida de las células dendríticas cuando no tienen PX, cuando no está inhibido HIF1-alfa, repercute en un incremento más rápido también de la frecuencia de células de linfocitos T productores de interferón gamma, con lo cual, esto todavía también estamos todos trabajando en esto, pero nuestra idea es tratar de ver si realmente hay un impacto en acelerar la inducción de la respuesta adaptativa. Pero bueno, yo les decía justamente que esto era clave porque una de las situaciones que más se observa que empeoran la capacidad de responder frente a la micobacteria es que la respuesta adaptativa se despierta de manera tarde. Cuando ya se induce la respuesta adaptativa, la situación ya está dominada por una micobacteria que ya tuvo tiempo de crecer y controlar la situación. Entonces, para nosotros era muy importante tratar de describir cómo era la capacidad metabólica y la capacidad migratoria de células dendríticas que vinieran de monocitos de pacientes con tuberculosis y compararla con lo que ocurre con las células dendríticas derivadas de monocitos de sanos. Entonces, lo que observamos es que en respuesta a la micobacteria, las células dendríticas, cuando provienen de monocitos de pacientes con tuberculosis, tienen una menor capacidad de producir lactato, es decir, activan menos su glicólisis, y a su vez su capacidad quimotáctica está también mucho más reducida respecto de células dendríticas activadas de individuos sanos. Cuando nosotros incubamos estas dendríticas con DMOC, el estabilizador de HIF1-alfa, en cierta forma un poco lográbamos recuperar la capacidad quimotáctica de estas dendríticas de paciente. Y esto nos llevó a proponer entonces que las células dendríticas, cuando tienen una baja activación de la glicólisis en respuesta a la micobacteria, son menos capaces de llegar a ganglios linfáticos. Pero ¿dónde estaría determinado esta capacidad? Si en definitiva nosotros hacíamos las diferenciaciones in vitro, con las citoquinas de diferenciación de manera controlada, claramente la diferencia tiene que venir marcada a nivel del monocito, del precursor, que es lo que viene o de sanos o de pacientes. Entonces esto nos llevó, y ya con esto estoy casi terminando, a preguntarnos cómo eran esos precursores y cómo era especialmente la capacidad metabólica de esos precursores. Entonces lo primero que observamos, para nuestra sorpresa, es que en tiempos muy tempranitos de la diferenciación, cuando apenas estos monocitos empiezan a sesgarse hacia el perfil de célula dendrítica, lo que vimos es que mientras los monocitos de individuos sanos producen poco lactato, los de pacientes con tuberculosis producen mucho lactato, desde el inicio de la diferenciación. De hecho, cuando aplicamos CENIT al estudio de las subsets de las poblaciones de monocitos circulantes de pacientes con tuberculosis, lo que encontramos es que la capacidad glicolítica de especialmente los monocitos que son CD16 positivos de pacientes con tuberculosis está sumamente incrementada respecto a los de los sanos, aunque en la población de monocitos clásicos esto no ocurre. Para nosotros fue muy interesante ver que esto ocurría en estas poblaciones de CD16 positiva, porque ya hace bastantes años habíamos descrito que la abundancia de este perfil, de esta población de monocitos correlacionaba con la severidad de la enfermedad y que además estos
monocitos daban lugar a macrófagos más de tipo inmunosupresores y a dendríticas más de tipo tolerogénicas. Entonces lo que hicimos, por último, fue directamente agarrar monocitos de sanos, activarles de manera prematura la glicólisis utilizando DMOC, activando HIF1-alfa. Esto redundó en una producción de lactato exacerbada desde el inicio, y vimos la capacidad migratoria de las dendríticas resultantes en condiciones normales o las que habían recibido este pulso prematuro de inducción de glicólisis. Y lo que vimos es que aquellas que recibieron el pulso del activador de HIF1-alfa, que llevaba una mayor secreción de lactato, fueron menos capaces de migrar en respuesta a Mycobacterium tuberculosis. Con lo cual, lo que nosotros al día de hoy creemos es que una glicólisis exacerbada de base de los monocitos lleva a unas dendríticas que ya tienen como una glicólisis exhausted, digamos, agotada, que no pueden incrementarla, y eso repercute en que sean menos eficientes en migrar hacia ganglios linfáticos. Bueno, eso es todo básicamente lo que les quería contar un poco hoy. Voy a hacer un resumen, espero no haber sido muy embarullada, pero básicamente lo que les conté a lo largo de la presentación es que hay ácidos grasos derivados del omega 3, en particular la resolvina de 5, que están presentes en las efusiones pleurales y que inhiben la actividad de HIF1-alfa, la expresión de HIF1-alfa, perdón, y eso lleva a macrófagos con una menor capacidad microbicida. Que la activación de HIF1-alfa en las dendríticas es requerido para la migración de estas células a ganglio linfático, pero que sin embargo la exacerbación prematura de HIF1-alfa y su inducción prematura de glicólisis en los monocitos lleva a dendríticas con una menor capacidad migratoria en respuesta a la micobacteria. Bueno, esto básicamente serían los agradecimientos. Los resultados que les conté hoy, fundamentalmente la parte de dendríticas fue realizada por Mariano Mayo y la parte más que nada de resolvina de 5 por Joaquina Barrios. Ellos son los dos estudiantes que están hoy en día bajo mi dirección. Mucha gente también del IMEX apoyando, Moni Vermeulen especialmente con la parte de ratones. Luego nosotros contamos con un laboratorio internacional asociado, con un grupo de Toulouse, en Francia, con quienes colaboramos mucho. Y les conté el kit Zenit, que nos fue facilitado por Rafael Argüello. Tenemos colaboradores en México, de los cuales de los proyectos no tuve tiempo de hablar, pero bueno, son también parte importante de nuestros desarrollos y actividades día a día. Y bueno, los médicos que fundamentalmente nos colaboran fuertemente con la colecta de muestras y el recabado, digamos, de información clínica. Así que bueno, eso es todo. Voy a dejar de compartir. Espero que sigan todos ahí, porque yo seguí hablando. Ahí está. Sí, sí, estamos acá. ¿Cómo estás? ¿Qué Bueno, tal? muchas gracias. Fantástico, muy buena data, súper interesante. Me pregunto, porque no estoy viendo en el chat, si alguien tiene alguna pregunta. Si no, yo puedo empezar a hacerte algunas preguntas. La primera, esto es un poco por ignorancia o por olvido. ¿Mycobacterium infecta monocitos circulantes? Mycobacterium en general no está nunca en circulación, excepto en casos de tuberculosis diseminada, pero no es lo más normal que Mycobacterium esté circulante. Podría estar circulante, pero no es el caso más común. Nosotros las muestras que empleamos son de pacientes con tuberculosis pulmonar o pleural. Y No los tienen. monocitos, los C16 negativos, ¿de dónde, digamos, los que usás como modelo? Que me parece re interesante porque casualmente son los migratorios. ¿Son de líquido pleural o son monocitos? No. Todos esos monocitos que nosotros usamos son los monocitos de sangre. En derrame pleural Sí. ya después la verdad es que se pierde mucho la identidad. Uno ve CD14, pero ya no sabes si son todavía monocitoides, si ya se diferenciaron a macrófagos. La verdad Sí. es que en derrame pleural es como más difícil seguirles y hablar de poblaciones y seguirles como una identidad como tal. Para lo que son las definiciones de los subsets, nosotros nos regimos por la clasificación convencional que usa todo el mundo en función de los dos marcadores CD14 y CD16 en sangre. Sí, la pregunta entonces sería, Sí. vos planteás
si yo no entendí mal, es que la falla de la dendrítica viene desde antes de que antes de que se haga dendrítica, de que o Sí, sea, Bacterium estaría operando en el monocito, en su metabolismo, para hacer una dendrítica que sea menos migratoria. ¿Estamos de acuerdo con eso? sí. Y de esa manera escapar al sistema inmune y persistir, bla, 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 bla. Entonces, en el modelo in vivo, ¿dónde operaría? ¿Sobre qué monocito o sobre qué precursor estaría operando el Mycobacterium si no infecta a los monocitos? ¿Entienden lo que digo? No, lo que pasa es que en los pacientes con tuberculosis vos ves una inflamación sistémica. O sea, no está la micobacteria, pero por ejemplo los monocitos CD6 positivos están claramente incrementados y hay una inflamación a nivel sistémica. Esos monocitos, una vez que dan lugar a dendrítica, es la dendrítica la que entra en contacto con la micobacteria. Eh, y es la que ahí entonces se encuentra una dendrítica que ya tiene como una capacidad agotada de glicólisis y por eso no le responde y bueno, y lo creemos, lo que yo mostré. No, 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 no. Es una pregunta de secuencia, ¿entendés? Y Sí. digamos, ¿cómo estás pensando que está ocurriendo esto que está, lo que estás planteando, que es muy interesante? Eh, ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo puedo seguir preguntando, si no. Pregunta Eduardo Martínez. Tiene una pregunta para vos, Eduardo. Bienvenido. Gracias, Guille. Muy lindo trabajo, Luciana. Gracias por compartirnos los resultados. Tengo muchas preguntas, pero voy a tratar de ser breve. Está bien. Primero, ¿se sabe más o menos el mecanismo por el cual el bacilo estaría induciendo esta falla en la célula dendrítica, exacerbando la glicólisis inicial para después inhibir la migración, digamos? ¿Se sabe o...? No, no, no. Es que tampoco sería la infección por la micobacteria, la que es lo que hablábamos con Guille. En el monocito hay una situación inflamatoria, pero no por la bacteria en forma directa, No es sino directo del seguramente bacilo. factores solubles o algo de su hematopoiesis, no lo sé, digamos, pero algo que genera que ya de base vos en la sangre de los pacientes tenés estos monocitos que están con una actividad Ah, ok. glicolítica O sea, incrementada. bien, o sea, aquellos pacientes que llegan a tener, entiendo, ¿no? Un derrame pleural por Sí, efecto de la tuberculosis, es porque sí. tienen de base ya estos monocitos fallidos. Bueno, eh, no podría decir que es la única causa, digamos. Claramente, si o sea, lo que nosotros vemos es que tener estos monocitos en este estado como hiperactivado, hiperglicolíticos, no lo favorece. No les estaría favoreciendo a generar dendríticas competentes, que puedan migrar bien, que puedan activar una buena respuesta adaptativa. Pero Eso es hasta obviamente donde nosotros podríamos llegar, digamos. no es general de la población, digamos. No, no debería ser normal tener este tipo de monocitos. A eso voy también. Bueno, este tipo de monocitos es buena tu pregunta en el sentido de, porque monocitos CD6 positivos, ahí en todas las personas tenemos monocitos CD6 positivos circulantes, lo tenemos es en una determinada proporción, ¿sí? Lo que se vio es que en condiciones inflamatorias o incluso infecciosas, la distribución de poblocitos en sangre cambia y hay poblaciones que no deberían estar tan sobre representadas que empiezan a tener mayor importancia y demás. Lo interesante de esto es que la misma población CD6 positiva, cuando vos la mirás en el sano, no tiene esa capacidad glicolítica exacerbada. O sea, es algo que está ocurriendo no porque es CD6 positivo, sino porque es un CD6 positivo, pero además está en un paciente con tuberculosis. O sea, hay algo del contexto inflamatorio de la tuberculosis que lo está llevando específicamente a los CD6 positivos a presentar, a manifestar Claro, ese... yo por eso lo asocié que podría llegar a ser un efecto del bacilo en la célula y no de base del paciente. A eso voy. Claro, lo que pasa Por es que eso es lo me que gusta. hablábamos con Guille, el bacilo en general no accede a la vía sistémica. Está, está genial. Y la última, Sí. el efecto sobre inhibitorio de la migración de estos macrófagos. Em, debido a la baja glicólisis en ese momento, en ese instante.
¿Se sabe qué mecanismos moleculares estaría afectando la falta? Yo supongo que por la falta de ATP, porque deben ser un Sí. montón. Sí, es muy buena tu pregunta. Nosotros queríamos meternos más en eso. De hecho, contactamos con una persona que más especializada en estudios de a nivel de biofísica. Lo que se sabe y por nuestros resultados que tenemos ahí unas imágenes, hay una clara afectación del citoesqueleto. Y bueno, eso Citoesqueleto. es clave. Pero bueno, evidentemente hay todo un mecanismo, digamos, de mecanotransducción involucrado, en donde seguramente la producción de ATP a nivel citosólica juega un rol importante, porque el ATP también podría venir de la mitocondria. Pero ¿por qué? Si se afecta el de la glicólisis, particularmente es el que entra en juego. Entonces, seguramente tenga algo que ver con la compartimentalización de que esa producción de ATP se dé en el citosol o algo así tiene que estar involucrado, pero no lo sabemos todavía. Sí, no, No. hay que habría que empezar a hurguetear cada vía de señalización, porque obviamente hay un montón de quinasa y fosfatasa que necesitan ATP para Exacto. funcionar, Sí, y bueno, es para modificar la polimerización y despolimerización de actina, por ejemplo. Pero exactamente. pensé que a lo Exactamente. mejor ya había algo. No, o sea, publicado hay más que nada en macrófagos, no tanto en dendríticas. Y lo que hay publicado son más que nada, han encontrado enzimas metabólicas asociadas a citoesqueleto. Enzimas glicolíticas asociadas a, por ejemplo, la piruvato quinasa, bueno, asociadas a el citoesqueleto. Mm, Eh, Todavía son también cuestiones medio de, bueno, está asociada, entonces suponemos, o sea, no son cosas tan bien sí, probadas, pero bueno, seguramente vaya por ahí. Eh, perfecto. Respecto a la parte, digamos, motriz que todavía no podemos explicar. Está genial. Muchas gracias, Luciana. A Muy vos, lindo. gracias. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Acá bueno, Ana María Rodríguez, que no tiene teléfono, pregunta, ¿el lípido presente en el derrame, saben de dónde vendría? ¿De la bacteria o de Sí. dónde? Sí, no, de la bacteria no viene seguro porque nosotros, el primer abordaje que hicimos cuando hicimos lipidómica, obviamente para nosotros era mucho más fácil agarrar los derrames y ver lípidos de las micobacterias, porque son contados respecto de los lípidos del host. Entonces, lo primero que hicimos fue hacer lipidómica encarada hacia lípidos de la micobacteria y no encontramos lípidos de la micobacteria. Los derrames pleurales son paucibacilares y además nosotros les hacemos un tratamiento de filtrado y demás para poder utilizarlos en condiciones BSL2. Entonces, la realidad es que no, pero bueno, aún sin haber bacteria viva o dando vuelta, pensamos que por ahí lípidos micobacterianos podían haber. Sin embargo, no encontramos niveles importantes de lípidos micobacterianos. Estos ácidos grasos poliinsaturados vienen del host, o sea, son de origen nuestro, y se sintetizan a partir de ácidos grasos de tipo omega 3. Eso es lo que les puedo decir. ¿Y de cuáles serían las células productoras? No lo sabemos. De ¿Alguna momento otra no lo sabemos. pregunta? Dice gracias, Ana. Escúchame, yo tengo una pregunta. ¿Ustedes de la primera parte discriminan entre los que tienen tuberculosis solo y los HIV tuberculosis o el N poblacional que vos Sí. investigás respecto a los resultados de los lípidos de la primera parte? Sí, eh, no, eh, esos son todos HIV negativos, solo tienen tuberculosis. ¿Sabés? O sea, yo sé que es complejo, pero ¿sabés si hay alguna diferencia en el perfil si además tienen HIV? No, la verdad que no. Y te lo tengo que decir No, por una razón muy sencilla. Nosotros, imagínate que la mayoría de los experimentos no los hacemos en BSL3. ya se conocen. Claro, entonces eso nos inhibe muchas veces. Entonces, simplemente por cuestiones logísticas, a los que son HIV positivos les hacemos cosas muy específicas y no son estas, digamos. No tenemos el grupo de coinfectados TB-HIV, no tenemos caracterizado de esta manera como para saber, pero es súper interesante lo que planteas, sí. No, y dos preguntas técnicas. ¿Con quién hiciste o dónde hiciste lipidómica? Y los experimentos con los ratones que tratás con Mycobacterium, si no tenés BCL3, ¿lo haces donde? ¿En el Malbrán? ¿Dónde? Bueno, la lipidómica la hicimos en Toulouse con nuestros colaboradores de Francia. Ellos allá tienen una plataforma de Omics que tiene incluido lipidómica y metabolómica.
Con respecto a los ensayos en ratones, todo lo que es con infección con micobacterias se hizo también con la micobacteria viva, se hizo en Toulouse, también allá en el laboratorio de Francia, y las infecciones con BCG, que es la cepa vacunal, eso sí los pudimos hacer acá en el IMEX, en el bioterio del IMEX, sin problema. Sí. Bueno, bárbaro. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Bueno, De Luciana, todas gracias maneras, por... perdón, Guille, de todas maneras, ahora en el Malbrán, bueno, ahora no, en el Malbrán, bueno, ahora porque están refacciones, pero en la unidad de contención biológica tienen BCL3 animal, así que es cuestión de setear los ensayos y poder Sí, hacerlos no, ahí, pero se podría. sí, se podría. El problema es que después de la pandemia está complicado porque es todo COVID y Sí. onda está súper Sí, y saturado. aparte que ahora están haciendo el BCL4, entonces hace más de un año que están haciendo todo refacciones, instalaciones, y nosotros todas las veces que hemos preguntado, de momento no lo tienen todavía habilitado para uso externo, así que nosotros Sí. en este momento todo lo que son infecciones lo estamos haciendo en el INVIRS. Bueno, sí, sí, bueno, todo lo que es in vitro se hace acá, nosotros también, digamos, para los que no saben, nos laburamos con otro, nosotros trabajamos con una bacteria que es Bruselas, que es también BCL3 y lo que es in vitro, yo te preguntaba por eso lo de in vivo. Bueno, Luciana, gracias por tu tiempo, fantásticos los resultados. Gracias. Eh, está más que interesante esto, por más que parezca, o sea, es bastante complejo en el primer abordaje, pero me parece que es una mirada muy interesante respecto de cómo la bacteria puede estar modulando a través del metabolismo el sistema inmune en su favor, ¿no? Me parece que son unos hallazgos buenos y bueno, buena suerte con la segunda ronda de eLife, ¿sí? Vamos a ver, está complicado, pero bueno. Muchísimas gracias. Y bueno, nada, queda a disposición mi correo. Si alguien tiene alguna duda o algo para comentarme, será bien recibida. Muchísimas gracias. Álvaro, buenas tardes a todos y que tengan un buen día. Saludos. Gracias, buenas Todos, tardes. buenas tardes.